Trabaja desde 2013 en el Centro de Salud Mental y Drogodependencias de Yecla. Blanca ha seguido formándose y finalizó el máster de Prevención y Tratamiento de Violencia, Intervención Psicosocial, Sanitaria, Educativa y Jurídica, y también es terapeuta familiar. También máster universitario en Intervención Criminológica y Victimológica por la Universidad Miguel Hernández en 2018. Realizando el periodo de prácticas en el Centro de Reforma de Menores de La Zarza. Ha participado en el grupo de trabajo para la creación del Protocolo de Prevención del Suicidio y de Salud Mental Infanto-Juvenil. Está acreditada como psiquiatra infantil y de adolescentes. En estos momentos se sigue estudiando y formándose un máster en Intervención Psicológica con niños y adolescentes y forma parte del grupo de trabajo integrado por psiquiatras y pediatras dentro del proyecto VINA. Ha publicado el libro Miserias terapéuticas junto con otros terapeutas y como especialista de la salud mental de los jóvenes y adolescentes, esta tarde tiene la difícil tarea de hablarnos sobre qué les ocurre a los adolescentes y cuáles son las causas de su sufrimiento. Cuando quieran. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Espero estar a la altura de la confianza depositada en mí, ¿sí? Porque a veces estas cosas tienen de dar el currículum y entonces la expectativa y no siento decir que así como soluciones muy mágicas y muy milagrosas se les espera así tomar nota de la receta, no las hago. Bueno, muchas gracias por venir a todos los valientes que una noche de viernes ventosa como hoy se atreven a venir aquí. Me alegro mucho y me alegro sobre todo porque esto es señal de que las cosas empiezan a cambiar, ¿sí? Porque hablar de suicidio ha sido un tema hasta ahora bastante tabú, ha sido muy silenciado desde todos los ámbitos y eso nos ha perjudicado claramente porque ha impedido intervenir, ha impedido prevenir y ha estigmatizado mucho a las personas que sufren y no digamos la población adolescente. Porque tengo que decir que las ideas suicidas son consustanciales a la especie humana y los adolescentes no están exentos de esto. Entonces, el que en un sitio como este se permita hablar de esto, pues para mí significa que algo está empezando a cambiar y que, bueno, vamos a empezar a hablar de cosas que nos daban mucho miedo, pero que solo podemos prevenir aquello de lo que se puede hablar. Lo que no se nombra no existe y no se me ocurre cómo hay forma de abordarlo. ¿Sí? Vale, bueno, pues mi intención en la noche de hoy es ayudar a cambiar un poco la mirada. ¿Veis la foto que es un iceberg? Supongo que todos lo sabéis, veis un iceberg, aunque solo recuerdo la película hasta del Titanic. Y tendemos, sobre todo en población infantil y adolescente, a fijarnos mucho en la parte de arriba, en lo que vemos, en la conducta, en lo que hacen los chavales, en lo mal que se portan los chavales, que consumen drogas, que se enganchan en internet, que no nos hacen ni caso, que son rebeldes. Esa es la conducta que vemos y que a los padres nos genera mucha rabia, mucho malestar. Así llega la mayoría de papás a mi consulta. Te traigo a mi hijo que está fatal, que se porta muy mal y lo tienes que arreglar. Y yo, claro, desde ahí, desde el enfado, resulta bastante complicado poder tener una mirada más amorosa y más compasiva. Vamos, yo cuando estoy enfadando no me sale ser compasiva y amorosa con nadie. Lo que me sale es pues, castigar, criticar, censurar y eso no funciona. Y con adolescentes, menos. Entonces yo os invito a que empecemos a explorarlo de abajo. Es decir, las conductas no son caprichosas, no son al azar. Lo que hacen los chavales responde a cosas que sienten y les pasan, a unas necesidades emocionales que no están demasiado cubiertas, que sufren y que solo desde ahí podemos empezar a acompañar de manera tranquila y de manera más respetuosa. Entonces, bueno, cuando Jorge me habló de venir a hablar de suicidio y autolesiones, dije, vaya tela, ¿no? Porque hablar de esos temas y además en una iglesia me alegra profundamente que seamos capaces de
estar aquí y poder nombrar estas cosas, lo que me propuse fue un poquito esto, algunas pinceladas de qué les pasa a los adolescentes, por qué dice la investigación. Soy psiquiatra, me han invitado aquí en calidad de mi experiencia profesional. Intentaré no usar muchos tecnicismos ni muchas palabras así muy científicas, pero desde ahí tengo que hablar, claro. Puedo explicar un poquito lo que sabemos hoy día de los factores de riesgo, es decir, qué hace que uno tenga más papeletas para que le pasen no sé qué cosa, de los precipitantes que son las gotas que ponen en el vaso. ¿Y qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo? Pues sí, podemos hacer, y podemos hacer sobre todo porque además de factores de riesgo, afortunadamente tenemos muchos factores que protegen o que disminuyen la posibilidad de que las cosas pasen. Y sobre eso podemos intervenir, sobre cómo fomentamos factores protectores para nuestros jóvenes y cómo podemos prevenir, que sin duda alguna es la mejor intervención, prevenir antes que tener que curar. Y por último, pues, cuando los papás, las familias, los maestros, todos estamos muy preocupados, pues nos sirve que alguien nos diga qué hacemos, dónde vamos, quién nos ayuda, quién nos puede echar un cable. Recursos no hay montones, pero algunos hay, ¿vale? Bueno, ¿qué les pasa a los adolescentes? Pues parece muy obvio esto que voy a decir, pero les pasa que son adolescentes, que se nos olvida en el momento vital en el que están. Un momento de desarrollo muy crítico, muy complejo, porque están sometidos a un montón de cambios emocionales, físicos, donde se está consolidando la identidad, es decir, los chavales empiezan a plantear quién soy, quién quiero ser, cuáles son mis aspiraciones, cuál es mi proyecto vital, y empieza ese proceso de querer ser autónomo, pero todavía no soy suficientemente autónomo, me empiezo a separar de mis padres, mis amigos son lo más importante para mí, y eso los padres lo llevamos fatal, ¿sí? De pronto él no quiere estar con nosotros, lo que me decía una madre, es que yo quiero que venga a cenar con nosotros, no esté por ahí con su amigo. Y le digo, claro, tú quieres, pero es que no, porque se lo pasa mejor con su amigo. Entonces te lo tienes que currar tú, no, porque claro, entonces viene con mala cara y se enfada. Tócate las narices, claro, ¿no? Entonces, como tú eres la que tú me has dicho que quieres que pase tiempo contigo, tendrás que buscar cómo hacer atractivo que pueda pasar tiempo contigo, que le gusta, que le interesa, desde ahí, ¿sí? Es una etapa donde además el cuerpo tiene mucha importancia, especialmente para las chicas, y bueno, hay un aumento, por supuesto, de las relaciones sociales, de empezar a relacionarme con el sexo contrario, y bueno, hay ciertas características que son más propias del periodo adolescente, de esos cambios emocionales, de esas tendencias más impulsivas, de buscar un poquito el riesgo, la emoción, ¿sí? Y insisto en que son adolescentes que no son adultos, porque a mí me gusta mucho un artículo que he encontrado de una neuropediatra que nos dice que ya no son niños, pero no son adultos. Biológicamente todavía no son adultos. ¿Por qué? Porque el desarrollo cerebral no está completado todavía. El desarrollo del cerebro sigue una trayectoria irregular. Se desarrolla de la parte más de abajo, como si dijéramos, para arriba, y de la parte más de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque un bebé, un niño, lo que necesita inicialmente es que se desarrollen áreas motoras que están detrás para aprender a andar, para aprender a hablar, ¿sí? Y la parte más delantera del cerebro, que es la corteza prefrontal, es la última en desarrollarse. Esa zona de corteza prefrontal es la que se encarga de, entre otras cosas, la toma de decisiones, la planificación, lo que podríamos llamar sentar la cabeza. Y eso es lo que nos hace ser como más adultos. Y eso, pues no le podemos pedir a un chaval de 10 años o de 12 que planifique, que organice, que decida, porque están en ello. Y además a ese estado neurobiológico se le unen las hormonas sexuales, que también tienen su relevancia, porque están presentes desde la vida fetal, pero claro, el pico, la adolescencia es muy, muy potente y eso explica un poquito pues, sus cambios de humor, la impulsividad, la secreción de hormonas, sobre todo nocturna,
Los adolescentes necesitan dormir más, sí, biológicamente lo necesitan. Y necesitan comer más, sí, porque necesitan energía, su desarrollo lo requiere, su gasto energético lo requiere, ¿sí? Eso no quiere decir que tengamos que consentir todo y pasarlo todo porque son adolescentes. No, no, no. Pero tenemos que ubicarnos donde estamos, aquí, en el periodo adolescente, que además para los que nos dedicamos a la salud mental es un periodo que nos preocupa muy mucho porque sabemos que la mayoría de trastornos mentales graves debutan aquí y no los podemos pasar por alto. Entonces, para nosotros es un periodo de especial atención, de especial vulnerabilidad. Bueno, y además es que a nuestros adolescentes de ahora les pasa que son adolescentes y que encima pasó una pandemia. Y esto no lo podemos obviar porque ha afectado a la salud mental estratosféricamente y lo que nos espera y lo que todavía nos queda. Porque ahí veis como 4 rayitas de colores que hacen referencia un poco a cómo ha sido la asistencia en periodo de pandemia. En periodo de pandemia hubo primero un pico, que es la rayita rosa, donde todos los recursos se dedicaron a lo urgente, que eran pacientes COVID, pacientes graves, pacientes que se morían. Una segunda rayita, que es la de color verde, donde empezaron a atenderse ya pacientes COVID, pero que no eran tan graves, empezaron a verse otras patologías. La tercera rayita, que la de color así azul violeta, es el impacto que tuvo para muchos enfermos crónicos y que de pronto se pararon muchos recursos y muchas atenciones porque se priorizó lo que se priorizó. Y la que más nos interesa, que es la raya roja, como veis, empieza más tarde, pero sigue ascendiendo y no sabemos hasta dónde seguirá, porque es la que habla del impacto emocional y psicológico que ha tenido la pandemia, para todos, pero para los adolescentes en un plus. Bueno, ya hay algún estudio, como este del 2020, que recoge, pues lo que hicieron estos autores fue darle un cuestionario a papás de adolescentes para que recogieran que habían notado los adolescentes en tiempos de pandemia, ¿sí? Y lo que habían recordado prácticamente todo era dificultad de concentración, irritabilidad, inseguridad, nerviosismo y muchos sentimientos de soledad. Además, ahora en la siguiente diapositiva vemos también un poco los resultados de un estudio que nos dice, ¿qué ha pasado en pandemia? Pues en pandemia pasó, primero que nos confinaron, recordamos que se decretó un estado de alarma y con confinamiento para los adolescentes supuso que los institutos, los centros escolares cerraron, no tenían que ir a clase, perdieron su rutina, perdieron el contacto con sus amigos. Luego se retomaron las clases, pero con modalidades de estas semipresenciales, el Classroom, no todo el mundo tenía acceso a internet en casa, papás que no estaban muy familiarizados con cómo ayudamos con las nuevas tecnologías y una pérdida total de rutina. Pero es que además, claro, estábamos confinados y no podíamos salir ni relacionarnos con nadie, y eso para los chavales ha sido nefasto. De hecho, hay muchos estudios que señalan de forma importante que veremos a ver este efecto de pérdida de contacto de relaciones sociales, qué secuelas dejan los adolescentes de ahora. Y además se restringió la actividad física, o sea, uno no podía ir a ninguna actividad extraescolar, los chavales de pronto de 3.500 actividades extraescolares que hacen no podían hacer ninguna, pero la del ejercicio físico es especialmente importante. ¿Por qué? Porque sabemos que el ejercicio físico disminuye los síntomas de ansiedad y de depresión y además los papás reconocen que el ejercicio físico es la forma, mejor dicho, la segunda forma por detrás del medio de pantalla, la mejor forma que tienen los adolescentes para descargar estrés, tensión, relajarse, ¿sí? Y de pronto eso tampoco lo podían hacer. Y muchos adolescentes estuvieron en cuarentena. Y la cuarentena sí que está descrita ya en la literatura, en la ciencia, por otros fenómenos parecidos, como un evento especialmente estresante y angustioso. Porque además, chavales que estuvieron en cuarentena estaban enfermos, con riesgo de poder desarrollar secuelas graves, con riesgo de morirse o de ver morir a familiares cercanos, ¿sí? Es verdad que la pandemia no pasa factura para todos los chavales igual, y hubo colectivos especialmente vulnerables. De hecho, para trastornos de espectro autista se habilitó un permiso especial para que pudieran salir de casa porque era inviable poder tenerlos encerrados y que entendieran que
que eso tenía que ser así, pero además que nosotros en el centro hemos visto un empeoramiento de trastornos de conducta alimentaria brutal. Estamos viendo los casos más graves que hacía tiempo que no veíamos, probablemente muy en relación con la restricción de la actividad física, probablemente pues, el estar más tiempo en casa ha hecho también cambiar formas de comer, rutina, y los síntomas de TDAH, por supuesto, empeoraron. Chaval hiperactivo, impulsivo, encerrado como un león en una jaula, pues la cosa regular. Como digo, los resultados son de este estudio que aunque no veáis bien los nombres escritos, ya digo yo que son copias de la Psiquiatría Nacional. Mara Perellada es una psiquiatra que trabaja muchísimo en población infantil. El doctor Celso Arango a lo mejor os suena porque ha salido hace mucho en televisión haciendo algunas declaraciones. Es el presidente de la Asociación Nacional de Psiquiatría y ya han recogido que eso, que en pandemia hubo un aumento muy importante de factores de riesgo, entre los que señala la pérdida de rutina, el ser adolescente y una pérdida de factores protectores, como era el soporte social, la actividad física. Además, los adolescentes no viven solos, viven en sus casas con familias que muchos padres han vivido problemas laborales y económicos muy graves. Hay personas que han tenido que adaptarse al teletrabajo, al mismo tiempo con la actividad diaria, el seguimiento en el trato de los chavales. Encima no podíamos dejarlos con los abuelos porque estábamos confinados. Ha habido problemas económicos importantes, de ERTE, de despidos. Todo eso genera estrés familiar y que por supuesto repercute en la salud mental de los chavales. Si los padres no están bien, los adolescentes no pueden estar bien, es totalmente imposible. Entonces, bueno, todo este conjunto así de factores pues, nos sitúa en entender un poquito la vulnerabilidad y que a lo mejor ciertas cosas empiezan a tener un poco de sentido. Bueno, como ya he dicho en la diapositiva del ICB, nos fijamos en lo que hacen porque es muy llamativo, sí, y a veces muy angustioso, y uno de los síntomas de sufrimiento, señales de sufrimiento que estamos empezando a ver mucho es esto, las autolesiones, ¿sí? La autolesión no es más que una conducta voluntaria, deliberada, impulsiva, que uno hace causándose daño, ¿sí? Es verdad que la palabra como autolesión ha generado un montón de confusión incluso en los propios profesionales. Hasta hace poco no estaba muy claro que era una autolesión y que no. Porque yo pienso y digo, claro, acabo de decir que es un comportamiento que yo hago voluntario, un poco impulsivo y que me causa daño. Entonces emborracharse es una autolesión, tatuarse es una autolesión, podría ser. Y encima, para complicarme el asunto, hasta no hace mucho, como veía, se diferenciaba como con intención suicida, es decir, con intención de matarse o no. Bueno, hoy día lo que se considera autolesión es aquellos que no tienen intención de matarse. El chavala, porque son mucho más frecuentes chicas, que se causa lesiones, que se dañan cortándose, quemándose, mordiéndose, golpeándose. Sí, esto pasa, todo esto y algunas cosas más. ¿Sí? Que suenan como muy escandalosas, pero lo vemos. Y las que no vemos porque no nos las cuentan y no nos las dicen. ¿Sí? Todo esto es lo que a día de hoy consideramos de verdad autolesión. Es decir, esas conductas que el chaval no hace para matarse. Y dentro de esas conductas para matarse, el cutting, que no sé si es una palabra que habéis oído antes de venir aquí, pero es cortarse con cuchillas, con cúter, con cuchillas de afeitar, pues se está convirtiendo, como dice la autora de esta revisión, en una epidemia silenciosa, una epidemia porque está afectando a un montón de jóvenes. Pues ya veis ahí, el 20% de los jóvenes de entre 12 y 19 años confiesan que se han lesionado alguna vez, se han cortado alguna vez, y más del 50%, que son muchos, en el último año. O sea que esto está convirtiéndose en un problema de salud pública para muchos países y España está en el 5º puesto del ranking mundial. O sea, como siempre estamos puestos ganadores para cosas que no son demasiado buenas, ¿no? Y entonces nos podemos preguntar, ¿por qué una persona, un chaval joven, de pronto, de forma voluntaria, coge y se empieza a cortar? Pues cuidado con minimizar estas conductas,
porque estas cosas las he oído yo en mi consulta, es que lo hacen todo. O estas cosas de la edad adolescente. No, eso no le quita gravedad al asunto, ¿no? Porque o es para llamar la atención. Ay, cuidado con eso de que nos quiere llamar la atención, porque yo digo que si un chaval, para captar nuestra atención, tiene que hacer algo tan malo como cortarse y hacerse daño, algo no estamos haciendo bien. Porque yo he sido adolescente, y todos los que estamos aquí hemos sido adolescentes, ¿no? Y yo hace poco a papá le volví a eso y digo, no sé tú, pero yo de adolescente no me cortaba, tú sí. Y no, vale, tú tienes problemas, sí, yo también. No, esas cosas de la edad o es un mal momento o un impulso tonto. Cuidado, porque es verdad que lo que dice la literatura es que un chaval que se corta, una chavala que se corta, no es necesariamente indicador de que se va a suicidar, ni muchísimo menos, pero este comportamiento engancha. Muchas chicas, chicos se enganchan a esto y lo hacen una vez, lo hacen dos, lo hacen 10, lo hacen 50 y esto es como la lotería. Cuantas más veces arriesga uno, más posibilidades hay de que una de las veces no vivamos bien y nos causamos un daño mayor de lo esperado o incluso acabe en un resultado fatal. Entonces, pues, ojo a visor. Es verdad que hay un efecto de contagio social ahora muy potente y el peligro de las redes sociales. Yo no sé si os suena lo de la ballena azul. Es verdad que ahora, bueno, la noticia saltó hace unos años y en España no fue tan incisiva como en otros países, pero esto es un reto que circulaba por las redes sociales y que invitaba a los chavales a ir asumiendo cada vez un plus más, y uno de los últimos pasos del reto era autolesionarse y uno de los últimos era suicidarse. Y muchos chavales completaron el reto para igual que soy más valiente que nadie, más capaz que nadie, en este contexto impulsivo, búsqueda de novedades, experiencias que hemos dicho al principio. Bueno, entonces, ¿para qué lo utilizan los chavales? ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Pues está claro que el hecho de cortarse para ellos supone una sensación nueva, novedosa, excitante, que es verdad que genera una anestesia emocional. Sí, es cierto. Es decir, cuando a mí los chavales me dicen es que así dejo de sufrir, y lo tienen razón. Porque en el momento del corte, del daño, el daño físico libera endorfina y hace que yo me sienta más aliviado. Biológicamente es cierto. Pero claro, es una estrategia que no es la que queremos, ¿sí? Como ya he dicho, cuidado con que un chaval necesite obtener atención y cuidado de sus padres cortándose. Y ojo con que un chaval se corta porque así me exime de, tengo un examen, no voy a clase, no sé qué, porque es tremendamente peligroso. Lo que sabemos hoy día de las autolesiones es que obedecen generalmente a un chaval que de pronto se encuentra con un sentimiento de mucha rabia, de mucho malestar, de una emoción como muy mala que no sabe qué hacer con ella, o en el contexto de haber tenido un conflicto, he peleado con mi amiga, con mi novio, con mis padres, o tercera posibilidad descrita en la literatura, o como una forma de autocastigarse. Para muchos chavales como no me merezco estar tan bien, y entonces hago esto como para mira qué cosas haces tan malas con tu propio cuerpo. Esa es un poquito la explicación que sabemos a día de hoy. Bueno, y no sé si os sonará, James Robb es un pianista, escritor, saltó a los medios, se hizo famoso hace un poquito tiempo porque se volvió a ser un activista contra los abusos sexuales porque él lo sufrió en la infancia. Y entonces escribió este libro que os recomiendo leer, Instrumental, que es un libro autobiográfico donde él cuenta todas las secuelas que le generaron esas experiencias de la infancia y que intentó suicidarse varias veces. Y cuenta esto de las autolesiones, que me parece que define muy bien lo que siente cualquier chaval que lo hace, que es, era perfecto, había encontrado algo que aunque fuese temporal, me ayudaba a funcionar mejor, a estar más disponible, a no dejar a mi familia tirada, a ponerme la cabeza. Es lo que tienen las autolesiones, no solo te colocan, sino que también te permiten expresar el asco que te inspira el mundo y tu persona, controlar el dolor, disfrutar del ritual, de las endorfinas, de esa violencia sórdida, bestial y ejercida contra uno mismo en privado y sin hacer daño a ninguna
Y tristemente el comportamiento, la consecuencia más fatal que puede tener el sufrimiento es el suicidio. Estamos ante un problema de salud muy, muy grave que todavía no nos terminamos de explicar en los profesionales, que con algo tan grave y que está aumentando su frecuencia de una forma espectacular, todavía no hay un plan nacional de prevención del suicidio. Sí, se tienen montones de campañas para accidentes de tráfico, para screening de no sé qué, y no hay todavía un plan nacional. Esperemos que con esto de la pandemia, que la salud mental se ha puesto así como en valor y bueno, se ha visto la relevancia que tiene cuidar la salud mental, pues esperemos que el Ministerio se ponga las pilas, ¿no? Y en ellos parece que está de crear un plan nacional contra el suicidio, porque mirad los datos. Esto es de la Fundación ANAR. La Fundación ANAR es una fundación que se dedica a la atención de jóvenes y adolescentes en riesgo. Entonces, jóvenes y adolescentes pues llaman y pueden pedir ayuda pues, para situaciones de abuso, de violencia, de conflictividad familiar. Y estos son los datos que vienen de las atenciones que hicieron en relación a tentativa suicida desde el 2011 al 2021, que implica más del 50% más de atenciones en un año, que son muchas. Pero es que además el Observatorio del Suicidio, que es la entidad nacional que se encarga de estudiar pues, cuántos suicidios hay, quién, qué edad, en qué zona, en qué tal, pues ha publicado su último informe del 2020. Bueno, pues lo que nos dicen del 2020 es que por primera vez desde que se tienen datos, y tienen datos desde el 1906, se han alcanzado una cifra récord de suicidios, más de 3.000, más de 1.000 en mujeres. Como veis, están colocados ahí, el color azul es para los hombres, el color gris clarito es para las mujeres, y aquí está la tabla por edad. Bueno, en 2020 en España se suicidaron 14 chavales menores de 15 años. Es verdad que podemos decir 14 chavales, con la cantidad de chavales que hay en España, oye, no son tantos, ya, pero es que el año previo, en 2019, se suicidaron 7, lo que quiere decir que en un año se han suicidado el doble de chavales. Que nos hace a lo mejor ser más conscientes de la gravedad del fenómeno. ¿Sí? Es verdad que además esto viene los suicidios, no los intentos. ¿Sí? Se está establecido que por cada suicidio que se consuma hay 20 que lo intentan, con lo cual empecemos a multiplicar, son muchísimos más. Y bueno, y en cuanto a la distribución por comunidades autónomas, pues como veis, la barra más azul clarita implica la media nacional y Murcia, ya lo veis, por encima de la media. ¿Sí? Somos siempre una región donde el índice de suicidio es bastante elevado, con lo cual, pues, aún con más necesidad y urgencia de diseñar planes de prevención, de actuación y de destinar recursos, que tristemente se destinan bastante poco. Bueno, si yo dijera que es el suicidio, imagino que todos seréis capaces de establecer así como una definición, ¿no? Como matarse, pues más o menos, ¿no? La Organización de la Salud hizo esa definición en 1976, se hace ya, bueno, no tantos años, que yo nací por esa fecha y soy muy joven, o sea que bueno, hace unos poquitos años, ¿no? Lo definió como que es un acto con resultado de muerte, que uno hace a propósito, sabiendo o esperando que se va a matar. Sabiendo o esperando, porque ¿qué quiere decir eso? Que hay veces que vemos suicidios que no llegan a suicidio, pero porque el chaval, y esto es muy frecuente en adolescentes, pensaba que cuando tomase 4 pastillas se mataba. Y eso es lo que nos importa realmente, no que solo se ha tomado 4, sino que realmente pensaba que se iba a matar. Hoy día sabemos que es un fenómeno muy complejo, que no hay una causa única, que no podemos simplificar, que no podemos decir, es que tuvo una pelea no sé qué y se ha suicidado. No, eso no es así. Y entonces preferimos hablar de conducta suicida. ¿Por qué? Porque hemos visto que es un proceso que va desde la idea, desde que se empieza a articular esa idea en la cabeza, hasta que se establece un plan, hasta que se intenta y tristemente hasta que muchos lo consiguen. Vale, bueno, pues en una de esos, el paso intermedio entre lo empiezo a pensar y lo hago, está la comunicación. Y aquí es donde tenemos mucha oportunidad de intervenir, porque ese mito que se
Suelen haber comunicaciones. El problema es que, claro, la comunicación suicida muchas veces no es directa, no tiene que decir, oye, que sepa que me voy a suicidar. No, a veces la cosa es mucho más sutil, ¿no? Y lo que hay antes del suicidio es por ejemplo, en los adolescentes regalan cosas, cierran sus redes sociales, se van a despedir de amigos. Pues eso es una comunicación no verbal, no hablada, de su intención. Con lo cual, a lo mejor si estamos atentos a esas cosas, podemos llegar antes de. Así que, pues eso, hablaríamos del proceso. Primero aparecen ideas de muerte, ¿no? Ideas de la vida no empieza a no tener demasiado sentido, empieza a no querer disfrutar mucho, ojalá me despertara, que me acostara y no me despertara, que es una frase bastante frecuente. Y luego aparece ya una idea ya suicida. Yo siempre digo que no es lo mismo querer morirse que querer matarse. Es un matiz importante, ¿sí? Entonces, bueno, empieza a construirse una idea de desesperanza y luego ya una idea ya mucho más activa, se establece el plan, es decir, los adolescentes empiezan a pensar cómo hacerlo, empiezan a buscar información en internet de fármacos, de métodos, ¿sí? Hasta que, bueno, en muchos chavales lo intentan, de hecho antes que por cada suicidio hay 20 intentos, ¿y por qué lo intentan y no lo consiguen? Una de dos, o por personas que sí que se arrepienten en el último momento, o porque realmente les falla el plan, ¿sí? Son detenidos por alguien, son encontrados por alguien, ¿sí? Pero tristemente en un porcentaje importante nos acaban en un resultado fatal. Así que podríamos decir que las autolesiones no tienen intención suicida, es decir, los chavales no quieren quitarse la vida, quieren aliviar el sufrimiento que sienten y lo hacen como un regulador de su emoción. Entonces, generalmente el medio que utilizan no es que sea de una letalidad muy alta, lo hemos dicho, por cortarse, golpearse, pero sí que tiene un carácter bastante crónico y es frecuente que utilicen métodos diferentes, ¿sí? Que combinen, bueno, el darse golpes, el arrancarse hasta hacerse sangre. Y en el caso de la tentativa suicida, no va a salir en aviso, a ver si va a pasar. En el caso de la tentativa suicida está claro que la intencionalidad es matarse para escapar de un sufrimiento. En el suicidio hay una visión en túnel. La persona suicida no ve más solución a sus problemas, no ve más allá y llega un momento que considera que la única opción y lo mejor que le puede pasar es desaparecer, ¿sí? Entonces suelen utilizar métodos de letalidad bastante alta para no fallar y es verdad que estamos ante un sufrimiento pues que ya tiene un carácter bastante insoportable y que en caso de frustrarse, ¿no? La tentativa suicida, los pacientes no mejoran de su sufrimiento, sino un poquito todo lo contrario. Bueno, ¿por qué les pasa? ¿Qué cosas les pasan que aumentan la probabilidad de que ocurran estas cosas? Bueno, pues el Servicio Nacional de Salud, bueno, mejor dicho, Salud Mental de la región puso en marcha un grupo de trabajo en el 2018, quiero recordar, y con la idea de crear una guía, que bueno, está pendiente de publicación, las cosas de Palacio de Palacio, y bueno, yo participé en el grupo de infanto juvenil y hicimos una revisión de todo lo que dice la literatura a este respecto, y encontramos estos datos que os voy a dar. En cuanto a factores de riesgo, es decir, qué cosas ponen a un joven más en riesgo de cometer un suicidio, pues incluyen desde factores individuales, es decir, propios de la persona, como es tener depresión, que es verdad que se asocia a muchos adolescentes suicidas. No todos los adolescentes que se suicidan están deprimidos, pero un porcentaje importante sí. Y haber hecho una tentativa previa es un factor de riesgo que nos pone en alerta, que nos ilumina el rojo de forma importante. Los chicos lo cometen más que las chicas, pero las chicas lo intentan más, bastante más, ¿sí? En cuanto a los factores familiares, el tener antecedentes de suicidio en la familia es un factor de riesgo y que haya enfermedad mental grave en los papás también, pero además un factor muy importante es la dinámica familiar. ¿Eso qué quiere decir? Pues el cómo nos relacionemos en la familia, el sentido de pertenencia que haya en la familia, la cohesión que haya en la familia, es decir, que el vivir lejos de los padres, el que haya mucho conflicto, mucha discusión,
luego, por supuesto, pues, factores sociales en cuanto a la exposición social, en cuanto a los medios de comunicación, cómo transmiten la información sobre el suicidio. En eso se ha mejorado mucho en los últimos años, porque antes es verdad que la prensa era muy sensacionalista, muy escabrosa, muy macabra, y claro que hay que hablar de suicidio, pero hay que hablar bien, y hay que hablar de forma científica, rigurosa, no de forma alarmista. Y otros factores que recogimos en el grupo de trabajo fueron estos: el ser víctima de acoso, de bullying, ser víctima de maltrato, abuso sexual, es muy importante. Y ojo, porque hoy las nuevas tecnologías han traído muchas cosas buenas, pero también algunas muy malas, como estos fenómenos de ciberbullying. Es decir, que antes los chavales que podían ser víctimas de acoso en su clase, con sus compañeros, pero se iban a casa y estaban a salvo, pues hoy a través de las redes es que los chavales no están a salvo en ningún sitio, ¿no? Y además no se entera solo mis compañeros que van conmigo a clase, no, sino que se entera todo el pueblo y parte del extranjero, ¿sí? Y el fenómeno del grooming, que es acoso de tipo sexual, y el sexting, que es un fenómeno de intercambio de fotografías de contenido sexual explícito. Y ojo, porque son fenómenos que están creciendo muy mucho, que los papás no estamos muy puestos en tecnología y no nos queda otra que ponernos las pilas y ponernos al tanto, ¿sí? Además, otros factores que dificultan recibir ayuda, por supuesto, que el estigma, como le dije al principio, para muchos padres el llevar a sus hijos a la salud mental es un problema, ¿sí? Porque llegan allí y me dicen, pero al psiquiatra, pero si mi hijo de tan mal no está. Las cosas están empezando a cambiar afortunadamente, ¿sí? Yo hace mucho tiempo decidí quitarme la bata, porque los chavales se asustan menos, ¿sí? Y con los niños tengo juguetes y tengo dibujos en la consulta. Entonces, cuando vienen la primera vez y juegan, los dicen, que yo venía aquí a jugar, ¿verdad? Sí, ¿sí? O vengo a la médica a las preguntas, que me encanta, ¿eh? Tengo chavales en la consulta, que todavía lo sigo. La primera vez que vino con el papá, porque siempre había venido con la mamá, dijo, papá, ahora entramos a las médicas a las preguntas. Y yo le dije, sí, tienes razón, es verdad que hago muchas preguntas, porque no tengo otra forma de saber, ¿sí? Bueno, ya hemos dicho que además de tener factores de riesgo, yo puedo tener muchas papeletas para que me toque la lotería, pero eso no quiere decir que me toque. Ojalá, lo compraríamos todos un montón para Navidad. Y sabemos, ¿no?, que llevamos muchas series y muchos números, pero seguramente no nos toque. Pues esto es lo mismo, tener muchos factores de riesgo no necesariamente lleva a uno a suicidarse, pero si se juntan factores de riesgo y algún evento que me lleve ya al borde del precipicio, sí. Eventos pues de tipo de un duelo, de una ruptura sentimental, estamos hablando de adolescentes, a la novia, con 15 años que novia ni novio. Sí, para ello es importante, muy importante, ¿sí? Tener problemas en el grupo, de igual, el ser rechazado, el quedarse sin amigos, el encerrarse en casa. Tenemos ahora muchos adolescentes encerrados en las habitaciones y a mí eso, me pone muy en alerta. Porque, claro, muchos papás lo ven como, bueno, mientras está en casa lo tengo controlado, está aquí, no está por ahí. No, un adolescente no tiene que estar en su habitación encerrado en casa, de ninguna manera, no. Y yo siempre digo, hay que sacarlo de la habitación, mira a ver cómo hacemos, pero hay que sacarlo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿a qué tengo que estar alerta? Yo tengo un hijo adolescente, me preocupa, tal, ¿qué tengo que prestar atención? Pues a chavales que de pronto empiezan a cambiar en sus hábitos. De pronto chavales que salían de un lado perfumado, arreglado, parece que les da igual, ya no quieren salir con amigos, ya no tienen interés por ir al fútbol, por ir a hacer parkour, empiezan a tener comportamientos como muy temerarios. Un chaval que era buen chaval y de pronto se ha fugado, me han dicho el instituto que le han pillado gorros, que cuidado con todos esos cambios, ¿sí? Y aparición de conductas de cierre, que es lo que decíamos antes de la comunicación. Un chaval que de pronto empieza a desprenderse de cosas, le regala a los amigos, escribe alguna nota, cierra redes sociales, ¿sí? Todo eso pues, pueden ser cosas que nos pongan en alarma. Entonces hay señales que tenemos que estar un poco hábiles a la hora de detectar cambios, cambios en el sueño. Chavales que de pronto están como desinteresados de todo les aburre, ni frío ni calor, incluso cosas que les gustaban antes les da igual. Y
Y bueno, la depresión en adolescentes tiene una forma de manifestarse diferente al adulto. La mayoría de adolescentes deprimidos no expresan tristeza, expresan irritabilidad y mal humor. Y eso muchas veces nos escapa, porque es como, no se le puede decir nada, madre mía, cómo se pone tal, pues eso a veces es un indicativo de depresión, ¿eh? Chavales que están muy a la resalta, hay que ir a cuidar. Cuando puedo. Vale, ¿qué hacemos? Muy bien. Estamos alertas, sabemos los factores de riesgo, nos preocupa, tal, y ahora ¿qué hacemos? Porque claro, con preocuparnos no arreglamos nada. Entonces, la preocupación nos debe servir para ponernos en acción. Si nos quedamos solo en el ámbito de la preocupación, los adolescentes no necesitan unos papás preocupados, no, necesitan unos papás que se ocupen de eso que pasa, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es implementar factores protectores e intentar prevenir. Entonces, en cuanto a factores, bueno, Cyrulnik, que es un psiquiatra, neurólogo, filósofo y escritor y no sé cuántas cosas más, escribió unos libros estupendos y maravillosos. Yo he leído algunos, no todos, lo voy a confesar, no todos, pero tiene cuando un niño se da muerte, que es un título ya potente. Y en esta frase, para mí, define la mejor prevención que se podría hacer. Y dice Cyrulnik, el arma más eficaz contra el suicidio sería darle un sentido a la existencia, porque con ello cambia el modo de percibir lo real. La connotación afectiva, es decir, el amor, modifica la percepción del dolor físico o el sufrimiento existencial. Cuando sufrir vale la pena, es decir, cuando sufrir tiene un sentido, no se piensa en la muerte. Las dificultades no empujan a nadie al suicidio cuando la familia y la cultura enseñan a sobreponerse al mal dando un sentido al sufrimiento. Sí, esa es la clave. Hacer que el sufrimiento tenga un sentido, dar razones para vivir. Todos necesitamos un motivo para vivir. Un motivo suficientemente importante para nosotros. Cuando a mí los chavales me cuentan en consulta, yo he pensado una vez en matarme, pero pienso en mi madre, pienso en mi perro, pienso en mi amigo, ya está, para ti es importante. Y de eso tenemos que tirar, hacer una vida merecedora de ser vivida, ¿sí? Porque si no, bueno, lo tenemos más complicado. Y bueno, me he dormido. ¿Le he dado algo yo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me oyen? Sí. Bueno, y implementar los factores de protección, ¿sí? Este es el dibujo del corazón que decía mi nena Castañeda. Quiero ver el dibujo del corazón. Este dibujo del corazón falta mucho, entonces te tienes que ir y ya, el dibujo del corazón ya lo tengo. Sí, por los factores de protección, ¿cuáles son? La familia. Yo he dicho que estoy formada en terapia familiar y entonces soy muy fan y abogo mucho por intentar trabajar con la familia, porque los chavales vienen de familia, porque la familia es el núcleo del que parte todo y donde se desarrollan las habilidades para relacionarse más tarde. Eso del apego, que sabemos que se desarrolla en los primeros años de vida en relación al cuidador principal, de cómo de disponible está y cómo me atiende o no me atiende, ¿sí? Entonces la cohesión familiar es fundamental y el que el chaval tenga un grupo de iguales en el que se sienta importante y se sienta aceptado es también fundamental. Por supuesto, un grupo de amigos prosociales, un grupo de amigos con los que vayamos al fútbol, vayamos al cine, no un grupo de amigos con los que me vaya a las pasarelas y me vaya a un porro. Eso no son buenos entornos. Y es verdad que no podemos elegir los amigos de nuestro hijo adolescente, pero sí podemos facilitar ciertos entornos y no facilitar otros. Hace poco un padre en consulta estaba muy preocupado, preocupado de una forma muy suave de decirlo porque vino muy indignado. Que se quiere apuntar a boxeo, pero tú te crees que a boxeo que es muy agresivo. Y le digo, ya, pero es que mientras está en el gimnasio de boxeo, no está en el parque fumando porro y es por lo que la policía lo trajo aquí. Entonces resulta que el boxeo es un gimnasio, entrena, quiere ponerse fuerte, quiere comer bien, pues que vaya a boxeo, ¿sí? Allí está muy bien, ¿sí? Entonces incentivar hobby,
positivos y buenos, que es otro factor protector muy importante. Las creencias religiosas, la fe, es un factor protector contra el suicidio. Todo eso creo que ya perdí. No me deja hablar, también habla mucho de hecho, ya se lo oye sin micro. Bueno, intentaremos que se oiga y si se acaba el micro, bueno, me voy a ir, ¿sí? ¿Vale? Entonces, como decía, las creencias religiosas y la fe está escrito en la literatura desde hace mucho que protege frente al suicidio, ¿sí? El sentir que hay un sentido de trascendencia, el sentir que hay alguien que me protege y me da fuerza y me da esperanza, es muy importante, ¿sí? Entonces, incluir a chavales en comunidades de tipo religioso o de tipo que inculquen ciertos valores culturales, pues es bastante importante. Fomentar la autoestima y en el fomento de la autoestima, en ese me quiero, tenemos mucho que ver los papás y los que estamos cerca de los adolescentes, porque alguien con autoestima frágil es alguien a quien no se le ha mirado desde su punto bueno, a quien no se le ha proveído de experiencias de éxito, y todos necesitamos sentirnos buenos en cosas. Cuando yo le pregunto a los papás en consulta en qué es bueno tu hijo, cuando no son capaces de rescatar nada, digo, mal vamos, es lo que más difícil, ¿sí? Porque un papá que solo ve la parte mala de su hijo, porque hace tal, porque le gusta no sé qué, porque eso lo critica y censura, tenemos muchas papeletas que nos hablan de una autoestima muy frágil y que luego intente compensar eso, pues siendo el malote, el bravucón, el guiante y el rebelde, porque es el único papel en el que se sienten que pueden encajar. Y hay que invitar a los chavales a explorar otras alternativas. Yo los chavales que tengo así como más antisociales o más delincuentes, por así decir, les digo, creo que puede ser más cosas. Aparte de guiarla así, creo que puede ser otras cosas perfectamente. Lo creo de verdad. Y no sé, pues vamos a ver, ¿no?, qué podemos hacer con eso. Y cuando encontramos otra identidad mejor, bueno, pues funcionan mejor. Y se sienten mejor. Bueno, y en cuanto a la prevención, bueno, el suicidio no es una enfermedad. Entonces no hay una pastilla mágica, no hay una píldora de la felicidad, y los planes de prevención del suicidio no deberían incluir solo el sistema sanitario, sino que deberían incluir todos los ámbitos en los que se mueven los chavales. El entorno escolar es fundamental. Yo aquí encontré una guía publicada por la Comunidad de Madrid, con la Consejería de Educación. ¿Sí? Mira, sí, perfecto. Vale. Pues esa guía yo digo, editada por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que además está disponible y accesible a todo el mundo, incluye un montón de actividades para hacer con chavales, de orientaciones, de cuestionarios, que la verdad que están muy bien. Bueno, y en casa, ¿qué hacemos? Nosotros con nuestros chavales, ¿qué podemos hacer? Pues promover una comunicación no violenta. Hay un juego, me lo he traído, bueno, yo no he jugado todavía, tengo que decir, porque lo tengo desde hace poquito tiempo, que se llama Jirafas y Chacales. Es un juego de cartas que lo que intenta fomentar es la comunicación asertiva y no violenta, ¿sí? Entonces plantea como situaciones, entonces uno tiene que actuar como jirafa, así como alguien asertivo, o como chacal, que es alguien violento. Y comunicación violenta no es insultar a alguien, comunicación violenta es crítica, reprochar, sermonear, eso que hacemos mucho, ¿sí? Entonces promover una comunicación no violenta, una escucha empática, que eso que es, que me pongo en el lugar del chaval, de lo que es importante para él, de la dimensión que tiene para él, no para mí que te vaya a chorrar lo que me está contando, no, para él. Por supuesto, cálida y amorosa, dejando hablar, sin interrogar, ¿sí? Los chavales llegan a mi consulta, adolescentes, se sientan, entonces les digo, hola Tali, ¿y por qué hacen a mí? Porque me ha traído mi madre. Pregunta estrella, la respuesta estrella, ¿por qué me ha traído mi madre? Vale. ¿Y a ti qué te pasa? No sé, nada. Entonces me decía, pero dime, pero cuéntame, pero... Bueno, vamos a dar espacio y vamos a dejar a ver qué pasa. Y entonces yo mucho me digo,
de seguridad y de sostén. ¿Sí? Eso quiere decir que no podemos esperar que los chavales sean de igual a igual. No. Esta mañana unos papás separados con un chaval de 11 años que está teniendo trastornos de conducta, creo que en el contexto de la separación, me dice: es que él tiene que colaborar, con nosotros y cumplir con sus obligaciones. Ostras, ya, pero que la seguridad social tenemos que ser los adultos, no ellos, ¿sí? Es muy importante validar las emociones. ¿Eso qué quiere decir? Que uno tiene derecho a sentir lo que sea que sienta. Qué barbaridad, no para tanto, qué exageración, qué tal, es que yo cuando tengo hambre, y no sé si tengo más razón o menos. Cuando tengo sed, y no sé si tiene sentido o no, o regular, pues eso es más exagerado o menos. Pero las emociones son las que son, las validamos siempre desde el respeto. Y tenemos que ser apoyo incondicional. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a estar aquí por mucho que la líes, por muy mal que te portes, por mucho que me pongas a prueba, aquí voy a estar, porque soy tu padre, porque soy tu madre. Y es lo que te ha tocado. Y cuando están en esta adolescente de mis padres son los peores del mundo mundial, ¿no? El otro día mi madre me decía: es que me acaba de decir que se va a ir de mi casa porque quiere otro padre. Le digo: ya, pero tú sabes que eso no puede pasar, que la ley te ampara, por mucho que llegue a saber buscar otro padre. Claro, pero nos enfadamos mucho. Y claro, y la cuestión sería decir: vale, sí, pues es la peor madre del mundo, pero es la que tiene y con esta te tienes que arreglar, ¿no? Y vamos a ver cómo hacemos, ¿sí? Porque es verdad que los padres no son perfectos, ¿no? Nadie nos ha dado una manual de instrucciones, no, o sea, vosotros lo dieron, porque a mí no me lo dieron en la maternidad, pero ellos tampoco tienen la culpa, no le hemos pedido permiso para traerlo al mundo. Yo cuando los padres me dicen que esto es muy difícil, les digo: ya, ¿no? Y por dentro pienso: no había tenido, claro, no se lo digo, pero a veces sí lo pienso, ¿no? Es difícil ya, pero bueno, nos tenemos que aceptar, ¿sí? Es muy importante supervisar, porque mezclamos churras con merinas. ¿Qué quiere decir? Hablando de lo que estamos hablando de conducta autolesiva y suicida, sí, los padres tienen que velar por la seguridad de sus hijos. Y yo le digo a los padres: tu hija se está cortando en la habitación, tiene cuchillas en alguna parte, entra en la habitación y quita las cuchillas del medio. Es su intimidad, su habitación. ¿Yo cómo voy a entrar? ¿Se puede echar en alguna? Ya, pero es que tú no vas a entrar a registrarle y a cotillear. Vas a decirle a tu hijo: yo no quiero que te cortes y voy a hacer todo lo imposible para que eso no pase. Y si tienes cuchilla, vas a dejar de estar ahí. Porque te quiero ayudar, porque quiero el bien para ti desde ahí. Porque los padres, cuando se colocan en la papel de culpa de que más lo hemos hecho, entonces lo hemos hecho fatal, entonces es culpa nuestra, yo les digo: mira, aquí no hablamos de culpa, hablamos de responsabilidad. Sí, como padres tenemos una responsabilidad, como profesores tenemos una responsabilidad, como profesionales tenemos una responsabilidad y hay que ejercerla. Sí, y se enfada ya, y lo mismo, invalidamos la emoción y no pasa nada. Porque yo cuando a un chaval le digo: pues te vamos a ingresar, jolín, claro que se enfada y se cabrea, no espero otra cosa, y digo: ya, entiendo que estés más cabrón, porque yo tampoco quería irme allí, pero no lo vamos a hacer. Y va a ser de esta manera o va a ser así. Informo y ejerzo mi responsabilidad, ¿sí? Bueno, entonces, a fin de cuentas, se trataría un poco de no escapar de la emoción, no huir de lo negativo, sino de ayudar a los adolescentes a ir aceptando que a veces la vida es difícil, que a veces nos enfadamos, que a veces nos frustramos, que a veces tenemos mucho miedo, y un día los fantasmas volvieron, pero esta vez los invito a tomar el té. Esta vez no los eché de mí, esta vez no me corté, esta vez no, sino que dije: bueno, pues vamos a ver cómo hacemos con estos fantasmas, estos miedos, estos temores que me acompañan y que están aquí. Y estamos llegando ya al final, ¿Ya? ¿Sí? Vale, ¿dónde vamos? ¿Sí? Nos preocupamos, nos queremos ocupar, ¿quién nos ayuda? ¿De qué tiramos? Bueno, pues el área del ciclo de salud, que es el que nos encontramos, no tiene
tiene precisamente los mejores recursos de la red de Murcia. Los recursos están desigualmente distribuidos, esto es una realidad, pero bueno, algunos tenemos, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos un primer nivel, que es el de los pediatras y los médicos de familia que tratan a chavales a partir de 14 años. ¿Qué les recomendamos? Pues acudir cuando veamos señales de alerta, como ya hemos explicado antes, ¿sí? O cuando sepamos que los chavales están pasando por una situación de sufrimiento muy doloroso, muy intenso y nos preocupe. Por supuesto, siempre que encontremos autolesiones. Hay padres que yo me he encontrado que sabían que su hijo se cortaban o lo que sea, pero bueno, ya se le pasará, ya está, ya dejará de pasar. No, hay que tomar carta en el asunto. Y por supuesto, siempre que un chaval pide ayuda de manera activa. Mira que esto es difícil. Entonces, si un adolescente dice estoy mal, quiero ayuda, necesito que alguien me eche un cable, no hay que dejar de escapar esa oportunidad. En un segundo nivel, pues aquí estamos en el Centro de Salud Mental, intentamos hacer siempre un abordaje multiprofesional. ¿Eso qué quiere decir? Porque estoy yo, que soy psiquiatra, está mi compañera que es psicóloga, está la enfermería, está la trabajadora social, e intentamos diseñar un plan un poco personalizado en el que, bueno, incluimos tratamiento farmacológico no para el suicidio, no para la autolesión, sino para lo que hay detrás de eso. Si hay una depresión, si hay un trastorno grave, pues lo tratamos, acompañamos a los padres, intentamos fomentar competencias parentales, orientar, ¿sí? Y además, bueno, intentamos establecer comunicación con otros recursos. Ayer, sin ir más lejos, tuvimos reunión con los orientadores de los 3 institutos de los centros de Yecla y esta mañana hemos tenido coordinación sociosanitaria donde vienen servicios sociales, de otras organizaciones que están en seguimiento con chavales, pues para intentar entre todos pensar y abordar para mejorar nuestra asistencia. Desde hace un año aproximadamente hay un psiquiatra en el hospital en horario de tardes y noches de lunes a viernes. Yo y el resto de mis compañeros, mejor dicho, el resto de mis compañeros y yo. Sí, entonces, bueno, allí estamos para las situaciones urgentes y de alerta. Y desde el 2019 hay una unidad de hospitalización infantil-juvenil, solo desde el 2019. Antes no la teníamos en la región y cuando había que ingresar a un chaval había que mandarlo fuera, había que mandarlo a Orihuela, hacer un papeleo increíble. Bueno, pues ahora lo tenemos mucho más accesible. La unidad tiene 8 camas, pero ya está prevista la ampliación y aprobada. Bueno, está en Murcia, que es lejos, pero no tan lejos. Y bueno, nos da cierta tranquilidad. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, este es el algoritmo que se consensuó en el grupo de trabajo que os he dicho antes, ¿no? Pues, ante una detección de situación de riesgo, acudir a eso, a primaria, salud mental, a urgencia, donde los profesionales valoramos el riesgo. Hay muchas escalas, tenemos indicadores y valoramos un poquito el riesgo. Tristemente, no tenemos ningún instrumento fiable al 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que yo siempre le digo a los padres, yo no te puedo garantizar que tu hijo no lo va a volver a intentar, porque no lo sé, y yo nunca engaño. Y bueno, siempre nos la jugamos. Cuando damos un ANTA o cuando derivamos algún recurso, siempre asumimos un porcentaje de riesgo. Es verdad que cuando tenemos indicadores de riesgo muy altos, es decir, chavales que tienen una idea suicida presente, persistente, cuando han cometido ya una tentativa con un método muy letal, cuando lo han intentado muchas veces, cuando no hay soporte familiar, recurrimos al ingreso. Una de las cosas que solemos hacer mucho con los adolescentes en consulta, bueno, yo lo hago siempre con adolescentes con riesgo suicida, es establecer un plan de seguridad. ¿Por qué? Porque lo que yo pacto con el adolescente, yo te puedo ayudar, pero para yo poderte ayudar, yo necesito sentirme segura de que no te vas a matar en cuanto salgas de la consulta. Entonces tenemos que pactar primero un cierto compromiso por tu parte de que si te ves muy en riesgo vas a activar un plan en el que incluya a quién puedes recurrir, dónde te puedes colocar para que eso no pase. A mí me gustaría que si alguna vez tuviera que hacer eso con mi hija, a mí me pusiera la primera y dijera, la primera que llamaría sería mi madre. Porque muchos chavales me dicen, a la primera que llamaría a mi amiga Pepita, o llamaría a la vecina, o cuando me dicen, yo no sé a quién podría llamar, nos hace una idea del contexto en el que están, ¿sí? En
parece que yo no la conocía. Sí. Cuando ingresamos a chavales, cuando son menores de edad, no hay tanto problema porque un ingreso en este país de un menor de edad es siempre de carácter voluntario, es decir, da igual que no quiera, porque no tiene que tener no, porque no puede decidir eso. Pero cuando son mayores de edad, a veces nos vemos en situaciones difíciles y, pues no, a veces hace falta recurrir a las fuerzas de seguridad, pero bueno, para eso estamos, sí. Y hoy día todos los chavales tienen móviles y los adultos casi todos también, ¿no? Y hay una app, una aplicación que se puede bajar que se llama Prevención, que está súper bien, porque además a los chavales les parece muy interactiva, que tiene mucho contenido, muchas guías, mucha orientación y veis ahí en los cuadraditos que es como soy un profesional, o soy un papá, o soy alguien que estoy pensando en suicidarme. En función de eso te va un poquito guiando. Es una ayuda, y a los chavales les gustan mucho las cosas de aplicaciones de redes. En redes también hay un montón de páginas, a mí estas dos me gustan mucho, una se llama Suicidio a la Hospital y la otra es la red AEPIS, es una red de voluntarios que asesoran, acompañan a personas o bien que han perdido a alguien por suicidio o que tienen familiares que han intentado, que tienen muchas ideas, publican muchas guías y tienen, creo que con carácter mensual, hacen un encuentro de padres que han perdido hijos por suicidio y hacen terapia, hacen un grupo, porque el grupo es lo que nos hace la fuerza, ¿sí? Y porque nadie mejor que un padre que pasa por esas circunstancias para poder entenderlo. Y este es un cortometraje que se llama Saber que se puede, dura 8 minutos, que os recomiendo que veáis con adolescentes, ¿sí? Está grabado en un instituto y los chavales hablan sobre lo que piensan sobre la depresión, sobre el suicidio y en sus propias palabras dicen cosas como pues es importante tener sueños y poder cumplirlos, pues siempre hay salida, pues es posible, eso lo dicen los chavales en el vídeo, no me lo he inventado yo, siempre hay escapatoria. Y es verdad, siempre hay, como decimos siempre, el suicidio es una forma permanente que no tiene vuelta atrás de resolver un sufrimiento que siempre es temporal. Todos sabemos que podemos pasar por circunstancias malas, momentos muy malos, pero son esos, son momentos, son etapas. Hay una periodista que ha escrito un libro contando un poquito su vida con la depresión, sus momentos más negros, y dice esto, que yo creo que resume muy bien el sentir de las personas suicidas. Y dice, matarse a sí mismo es un hombre inadecuado. No nos matamos, simplemente somos derrotados por la larga y dura lucha por permanecer vivos. Cuando alguien muere, después de una enfermedad, la gente suele decir, ay, luchó muy duro. Pero cuando alguien se suicida, se piensa que no tuvo lucha, sino que simplemente se rindió. Y eso no es cierto. Y tiene razón. Yo al escribir esto no he podido evitar acordarme mucho de un paciente mío que se suicidó con 20 años y dejó un vídeo. Y una nota. En la nota pedía que yo viera el vídeo primero y después lo vieron sus padres. Y en el vídeo viene a decir esto, pide perdón por no ser más fuerte. Y nos dice, lo siento de verdad, pero no puedo más. No puedo con este sufrimiento y siento que el país está mejor sin mí, ¿no? Le pedí perdón a los papás, me pedí disculpas a mí. Jolín, es una experiencia muy dura. Además me la conté esta mañana, yendo a trabajar y le pregunto cómo va y pues ahí va, ¿no? Y le digo, me acuerdo mucho de tu hijo y dice, uy, no lo nombremos que me ponga a llorar, ¿sí? Y a todos nos remueve mucho y yo no me puedo comparar con el dolor que tiene la madre, por supuesto, pero siempre nos inspira ese podríamos haber hecho algo más, ¿no? Y yo siempre le digo a los padres, siempre, no, tú no tienes la culpa. No, tristemente no podemos controlar la voluntad de otro. Ojalá, ¿sí? Ojalá yo pudiera no matarme por mi hija, ojalá yo pudiera alimentarme por mi hija, no podemos. Bueno, podemos intentar ayudar y
quiero pensar que ayudamos a muchos, sí, pero a veces tristemente no llegamos, no sé. Yo he revisado casos muchas veces, he pensado que podríamos haber hecho distinto, si podríamos haberlo ayudado más y no lo tengo muy claro, ¿no? No sé, sí, probablemente podríamos haber hecho algo más, ¿no? Nadie puede, ¿no? Ni sus amigos, ni su familia, ni yo, ni... No, a veces es una cura de humildad muy importante. No somos tan omnipotentes y no podemos con todo, podemos lo que podemos hacer. Y como padres igual, y como comunidad igual. Hay cosas que podemos hacer y tristemente otras no. Bueno, y para poner un poco de sonrisa, sí, quiero terminar un poco con esta diapositiva, con esta mañana, para los que no la habéis visto por ahí pululando, porque es verdad que la crianza es un desafío tremendo. Para mí, Conce ha leído parte de mi currículum. Bueno, pues esto es lo más difícil de lo que yo me enfrento en la vida, ¿eh? Ni la carrera, ni el máster, ni la especialidad, ni leche. O sea, a mí esta comunicata me coloca en situaciones que digo, así, no quiero pensar cuando soy adolescente porque todavía falta mucho, ¿no? Pero con el temperamento que tiene, agüita, que le ponga a prueba. Y muchos más me dicen, pero tú sabes mucho de esto. Y yo digo, jolín, pues me tenían que ver a mí cuando pierdo los medios con ella y lo digo, pero la mamá no tenía que haber gritado, tienes razón, sí, esto no me lo ha hecho nada, ¿sí? Pero es verdad que es un desafío tremendo, pero tenemos que recuperar esto, el reírnos con nuestros hijos, el disfrutar con nuestros hijos, el compartir con nuestros hijos. Las mamás, papás llegan a consulta con un montón de normas, deberes, obligaciones, que los bebés, que no sé cuánto, y cuando les digo, ¿cuándo es la última vez que te has reído con tu hijo, que habéis tirado al suelo, que habéis hecho cosquillas? No sabemos ponerle tanta fecha. Y es importante, ¿los chavales necesitan normas y límites? Sí, pero necesitan amor y cariño. Eso, muy importante, fundamental, y lo estamos perdiendo. Os invito a que nos acerquemos a los chavales, os invito a que compartamos, a que nos salvemos una risa haciendo el payaso como hago yo con mi nena, que cantamos y bailamos, y de aquella manera que yo canto fatal, ¿sí? Bueno, pues muchísimas gracias por la atención, a vuestra disposición en el Centro de Salud Mental, mi correo electrónico, si alguien necesita alguna guía, algún libro, quiere pedirme lo que sea, pues un placer. Gracias. Mira, este es un libro que yo descubrí hace poco. Es de una colección que se llama Sentilibro. Está hecho en un lenguaje sencillo, está hecho para familiares, para tal, o sea que tal, se lo recomiendo. ¿Cuál? Este es una colección que se llama Sentilibro, ¿sí? Y es así, abordaje integral de prevención de conducta suicida autolesiva, una guía educativa para familias y profesionales. Es de lectura fácil, términos sencillos y vamos, a mí me ha parecido interesante. Tampoco vamos a presionar con que la gente pregunte, si no quiere preguntar. Bueno, pues yo te quería dar las gracias por la exposición, lo clara que ha sido, lo amena que ha sido también. Y desde luego que si todos antes de llegar aquí teníamos un poco de conciencia de lo complicado que era esto, yo creo que casi ahora somos muchísimo más conscientes porque tenemos más información sobre cuáles son los factores, cuáles pueden ser los precipitadores y lo difícil que es a lo mejor el prevenir. A mí me da la impresión de que realmente hacen falta muchas escuelas de padres, porque los padres vamos a ser en todo momento la savia de la que están chupando los chavales y no sé, el motivo de muchas veces cómo salgan. Por supuesto que hay veces que dicen que con la misma familia un hijo sale de una manera y otro hijo sale de otra,
por supuesto eso en razón de las circunstancias intrínsecas de cada uno pues va a poder variar, ¿no? Pero me ha dado la impresión de que el trabajo con los chicos, con los adolescentes y las chicas es necesario, la intervención cuando están en esos problemas es imprescindible, pero que necesario es el trabajar, el concienciar y el enseñar a esos padres cómo tienen que tratar a los hijos. ¿Qué te voy a decir yo? Pues que es fundamental. Pero es más difícil de lo que parece, fíjate. Yo me he encontrado más de una vez y más de dos y más de tres, y me lo sigo encontrando, que cuando les digo a los padres, bueno, nos vemos en esta consulta, me dicen, pero ¿tenemos que venir nosotros? ¿O tenemos que venir los dos? Claro, eso, ¿no? Es decir, que esto no va conmigo. ¿Cómo que no va contigo? Es decir, un chaval que está mal, los padres tienen que estar ahí, claro que tienen que estar. Y ya digo, y a veces nos resulta muy difícil, muy difícil. Y cuando son padres separados no te cuento. Porque yo, es decir, yo he tenido que sacar a más de un niño en la consulta porque los padres se han puesto ya a decirse de todo, ¿no? Y los chavales me lo encuentran luego que van a la puerta y yo les digo, esto ya lo has visto tú antes en casa, ¿verdad? Me dicen, sí. Y digo, ¿y? Sí, somos ejemplos. ¿Sí? Somos ejemplos y en el tema, por ejemplo, de las autolesiones y de la conducta suicida, que el componente de autorregulación es muy importante, es decir, el ser capaz de regularme, ¿no? De controlar mis emociones, esperamos que los chavales lo hagan solos y ese proceso no es así. Las personas aprendemos a regularnos de fuera a adentro, es decir, necesitamos que alguien nos regule para aprender a regularnos nosotros. Pero claro, para eso hay que estar. Es decir, los padres vienen mucho preguntando qué hacemos y la receta es hay que estar. Y eso parece muy sencillo, pero hemos dejado a los chavales muy solos. Porque mamá trabaja, porque papá trabaja, porque llevan la llave, porque están con los abuelos, porque están en actividades extraescolares para tenerlos colocados en algún sitio. No hace mucho que una chavala con trastorno de conducta alimentaria, una anorexia, llega a mi consulta cuando pesa 40 kilos, ¿sí? 40. Y cuando le pregunto al papá, ¿qué come? El papá no tiene ni idea, porque no hay ninguna comida en familia. Porque la chavala desayuna en el instituto, porque come antes de que llegue el padre, porque la madre come en el trabajo, porque... Entonces, no estamos y hay que estar. Creo que esa es la clave. Hay que estar. La vida ahora, de prisa, de trabajo, de historia, hacen que esos adolescentes no tenemos tiempo, tenemos prisa y los niños no se crían solos. Ya he dicho que hay que ejercer nuestra responsabilidad y el ser padre es una responsabilidad importante y implica tener que privarse de muchas cosas para dedicarte a nuestros hijos. Claro, yo desde que nació mi hija he tenido que dejar de hacer muchas cosas que hacía antes para poder estar con ella, para poder encargarme de su crianza y no delegar en una cuidadora. Porque los abuelos son estupendos, maravillosísimos y muy necesarios, pero no deben asumir la educación de los chavales. No, ni pueden ni deben. No pueden, no pueden. Yo veo ahora abuelos peleándose con los deberes, con cosas, ya digo, ahora claramente, pero ¿dónde? No. Bueno, muchas gracias. Y preguntarte que cuando tú has descubierto que tu hijo acaba de realizarse una autolesión, ¿cómo deberíamos relacionar los padres? Con calma, sin asustarnos. Es difícil, lo sé. Pero claro, yo pongo siempre el ejemplo de si yo alguna vez me veo en un incendio, que a mí me da mucho miedo el fuego y nunca he estado en un incendio, y llamo a un bombero y el bombero entra en pánico, yo me muero. Me muero, porque yo llamo al bombero para que porque él sabe lo que hay que hacer y él no se va a asustar. Entonces los padres tenemos que ser esos contenedores. En ese momento el reproche, el sermón, la crítica no sirve para nada. En ese momento hay que regular la emoción. Y en esto de las emociones, si no queremos que los chavales se droguen, si no queremos que los chavales se corten, si no queremos que los chavales se tenemos que empezar a alimentar la lista de lo que sí pueden hacer cuando se encuentran mal.
porque estamos todos como muy a lo que no, a lanzarle mensajes a los niños de no hagan, no tal, no peguen, no insulten, no tal, no sé qué. Yo digo, vale, cuando se sabe qué puede hacer, qué lista de sí puede hacer. Pues esto es lo mismo, cuando te sientas muy bien con muchas ganas de cortarte, ¿qué puedes hacer que no sea cortarte? Lo mismo. Me puedes llamar a mí, te puedes ir al parque, te puedes dar una ducha, te puedes ir con tu amiga, te puedes poner los cascos y escuchar una música, te puedes conectar a internet. ¿Qué puedes hacer? Hay que dar alternativas. Porque al final es una forma de gestionar el malestar mal, errónea. Y hay que buscar otra forma. Es difícil, muy difícil. Bueno, no para. Yo solo decir que me ha agradado porque hubiera sido una pregunta mía, ¿no? Que hayan mencionado, ¿no? La fe como, de alguna manera, decir que es importantísimo el sentido, ¿no? De la vida. Yo creo que me lo mencioné el otro día hablando con alguien, ¿no? Digo, uno de los problemas es que, creo, si los zagales no le estamos dando un sentido a la vida, un futuro, pues eso hará que aumente, ¿no? Este tipo de conducta. Y porque se llenan, ¿no? De angustia y de qué va a pasar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo se me trabajo? Si no hay esto, si no hay todo va mal, si la naturaleza todo el mundo parece que se va a acabar, que esto, no estamos cargando el lodo, que no sé qué, pues claro, todos esos mensajes. Y sin embargo, ¿no? Pues la fe, de alguna manera, pues la nuestra que es la cristiana, que le da un sentido al sufrimiento, porque además te da la esperanza de la resurrección, pues, ¿no? Que ayudan, yo creo, incluso pues, a prevenir, ¿no? Porque, ¿no? El que está metido en esa dinámica de la fe y aprende a lo mejor, pues eso, a darle un sentido al sufrimiento, a la frustración, a que uno se cae, pero se levanta, a que tenéis más que dure, a que todo se sale y, ¿no? Que la crisis es motivo de crecimiento, todo este tipo de pensamiento, ¿no? Que también incluye la fe o la fe apoya, pues. Sí, además, no todas las personas tienen la suerte de tener unos padres estupendos, preocupados, concienciados, que lo intentan hacer lo mejor que puedan. Tristemente tenemos muchos chicos, chicas que tienen padres muy negligentes, porque también vienen de experiencias de carencias, ya digo, yo nunca hablo de culpa, sino de responsabilidad, pero hay padres muy negligentes, padres maltratadores, padres abusadores, padres violentos, sí, los hay. Y para muchos de esos chavales, la salvación ha sido encontrar un adulto referente que los quiere, los acompañe. Y al hilo de esto, yo hace 2 fines de semana me fui a Madrid al Congreso de Terapia Familiar, al Nacional, y bueno, la primera vez que he dejado a mi nena de 2 años, ahí el fin de semana, me fui de ahí con esta cosa en la mano, ¿sí? Y una de las compañeras, terapeuta familiar, me dijo, a mí me salvó la vida mi catequista, ¿sí? Porque viene de una experiencia de un contexto familiar con padre alcohólico, en fin, muy nefasto, y ella dice, tengo que decir, compañeros, que aunque aquí hablemos mucho de los terapeutas, tal, dice, a mí me salvó, no la terapia, a mí me salvó mi catequista, porque fue la que de verdad me escuchó, me acompañó, me introdujo en la comunidad, me introdujo en la catequesis, para ella ha sido su tabla de salvación. Entonces, pues sí, puede ser un factor de resiliencia, podemos ser tutores de resiliencia, es decir, personas que ayudemos a quien no tiene la suerte de tener una familia que lo pueda hacer bien. Por el contrario, es una sociedad un poco que desprecia o quita del medio de esa parte de dar sentido, de espiritualidad, de eso, en el fondo se hace más vulnerable a estos comportamientos.
años